Hola, buenas queridos hermanos, nos encontramos una vez más un domingo por la mañana de esta manera, disfrutando este momento. Ustedes del otro lado de la pantalla, yo de este lado de la pantalla, seguramente ustedes con su familia o aquellas personas que los rodea, o capaz solo, pero teniendo la disponibilidad de leer su palabra, de abrir la Biblia y recordar aquella historia antigua pero sin vejez, que nos hace tan bien poder recordarla. Quisiera compartirles una pequeña porción de la Biblia y un pequeño también pensamiento. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 3. Yo se los leo. Entonces él, el Señor Jesús, le refirió esta parábola diciendo, con signo de pregunta, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Increíble esta parábola. El Señor Jesús les hace esta pregunta seguramente a las personas que estaban alrededor de él, diciendo, ¿qué pasaría con aquel pastor que teniendo 100 ovejas a su cuidado, hay una que se perdió? ¿Qué harías vos? ¿Qué haría yo en esa situación? Pero la lectura sigue, el Señor Jesús sigue hablando. El pastor toma la decisión de dejar las 99 e ir a buscar aquella que se había perdido. Y cuando la encuentra gozoso la sube a sus hombros, feliz la devuelve en el lugar donde tiene que estar junto al ganado. Y también no solo eso, sino que reúne a sus amigos y vecinos para decirles, gozaos, porque esta oveja estaba perdida y hoy la pude encontrar. Es una gran parábola que es para recordar y hacer memoria. ¿Por qué? Porque esa oveja 100 fuimos cada uno de nosotros. Esa oveja 100 que se apartó de aquel lugar donde debería estar. Estábamos bajo el cuidado del pastor. Estábamos bajo el cuidado de aquel quien nos dio todo. Pero sin embargo decidimos alejarnos de ese lugar. Pero el Señor Jesús no tuvo rencor, sino que fue y buscó a esa oveja, la subió al hombro gozoso y la devolvió en el lugar donde debería estar. La oveja 100 fui yo, fuiste vos y fuimos cada uno de nosotros. Celebremos este momento juntos como se debe, pensando y recordando que fuimos pecadores, pero el Señor Jesús vino y nos rescató a cada uno de nosotros. Que Dios lo bendiga. Vamos a cantarlo así. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Consolador, consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy. Siempre mi Señor, tú eres mi todo, cantaré
levantar nuestra voz juntos diciendo: es más, la luz de mi amanecer a ti. Todo el honor, Señor, para siempre. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón. Cantaré con todo lo que soy. Cantaré por siempre, mi Señor. Eres mi todo. Sí, Señor, a ti siempre cantaremos. Mi Jesús, por ti siempre, siempre viviré. Y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré. Por siempre cantaré, tú eres mi todo, díselo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré, tú eres mi todo. ¡Vamos! Mi Jesús, por ti siempre, siempre viviré y por siempre cantaré. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti para darte gracias, Señor. Gracias, mi
gracias y solamente a ti, Señor Jesús. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está.
les recibe y con ellos come. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cómo están? Un saludo a todos que en este momento, en el lugar donde se encuentren, estén viendo este video. Y nuevamente acá tenemos la Biblia, la palabra de Dios. De ella vamos a leer un pasaje para anunciar el Evangelio, el Evangelio de salvación. Y en el único lugar donde podemos extraer conceptos de este Evangelio es en la Biblia. Así que hoy les invito a que aquellos que tienen una Biblia, allá donde se encuentren, abran en Lucas capítulo 15. Vamos a leer allí unos pocos versículos desde el número 3 hasta el versículo 6. Dice: entonces él, hablando del Señor Jesús, le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Acá tenemos una de las tantas parábolas que son historias de ficción, hoy diríamos, pero que parten de una realidad. Todos aquellos que escuchaban entendían estas historias, tenían que ver con cosas contemporáneas a ellos, y siempre el Señor de esa historia aprovechaba para gráficamente, entre otras cosas, anunciar el Evangelio, como lo hizo aquel día. Y esta es una de las porciones en boca del mismo Señor Jesús, maravillosas, donde en pocos versos concentra el plan de salvación del Señor. Para aquellos que escucharon esta parábola de la oveja que se pierde, para ellos el tema de la relación de un pastor con sus ovejas era muy conocido, un pueblo pastoril. Y todos tenían en claro lo importante que era tener un rebaño, y que el rebaño era importante por todas las ovejas, pero también era importante en una sola oveja. Entonces, cuando el Señor les irrumpe en esta historia, le hace una pregunta que tienen claro que cada uno de ellos iban a saber cómo contestar. Dice: si un pastor pierde una oveja un rebaño de 100 ovejas, si pierde una oveja, ¿no dejaría las 99 en el desierto y va hasta que la encuentra? Y la respuesta de todos es sí, obvio.
todo el mundo sabía que cuando una oveja se perdía, todos estaban afligidos. Que el pastor dejase 99 en el desierto no significaba que las dejaba desprotegidas. Era obvio que quedaban bien guardadas, pero que iba a buscar. Por lo tanto, en esta parábola yo quiero que nos concentremos en dos cosas que hizo el pastor, que hace el pastor, y una cosa que dijo, una cosa que dice. La primera cosa que hace el pastor es que va a buscarla, dice acá, hasta que la encuentra. Y lo que queremos decir que para el pastor una sola oveja es importantísima, y este es el claro ejemplo de la importancia que Dios le da solamente a una persona, que nosotros somos importantes para Dios individualmente. El plan de Dios es un plan que separa en las personas individualmente, y necesitamos conocer que Dios separa en nosotros uno a uno, y que acá el pastor va a buscarla hasta que la encuentra. Cuando nosotros en la Biblia leemos la vida del Señor Jesús, en más de una oportunidad dice que Él vino a buscarnos, vino a buscar, y Él demostró muchas veces que caminaba y se esforzaba para encontrarse tan solo con una persona. Hay muchos pasajes donde el Señor aparece hablando con una persona porque la fue a buscar. Y este es el mensaje de esta primera parte, que el pastor va a buscar a una sola oveja, no porque descuida a las otras, sino porque está en peligro la oveja que se perdió. ¿Y cuánto tiempo la va a buscar? Hasta encontrarla, dice. Va hasta encontrarla. Y Dios te va a buscar hasta que te encuentre. Dios no va a obligar que lo considere su pastor, pero sí Dios va a hacer el esfuerzo, y lo hace, y lo ha hecho Jesús, de buscarte, porque quiere que seas su oveja, porque quiere tener un encuentro personal con vos, con usted. Y lo va a hacer, ¿hasta cuándo? Hasta que te encuentre. La misión de la iglesia es anunciar el evangelio de salvación y decirles a todos que Jesús te ama, que vales para Dios individualmente, que te busca a vos individualmente, que te quiere y que lo va a hacer hasta que te encuentre. Y oramos para que hoy sea el día del encuentro. Nuestra misión es juntarte con el evangelio de salvación, con el Jesús que como pastor busca. La segunda cosa que hace el pastor, y que relató acá el Señor, es que una vez que llega y encuentra a la oveja, la pone sobre sus hombros y dice gozoso. ¿Por qué la pone sobre sus hombros? Pues bien, el mismo pueblo pastoril que entendía esto sabía y sabe que una oveja cuando se pierde el rumbo y comienza a caminar de un lado para otro, perdida, desorientada, como se dice, descarriada. Camina tanto que se cansa, entra en crisis, entra en pánico, y cuando llega a ese pánico y crisis dice que se tira en el suelo como derrumbada, y ahí se queda, cansada, agotada, perdida. Y si no la encuentra el pastor, allí se queda y allí muere. Por eso acá la segunda cosa que resalta es que el pastor, cuando la encuentra, la toma sobre sus hombros. ¿Para qué? Para darle descanso. ¿Saben por qué? Porque hay ciertos cansancios que solamente tienen descanso en Jesús. Por eso en el Antiguo Testamento hay un texto que tiene que ver con esta relación de Dios y las ovejas y del cansancio, que nos arroja luz. Y dice Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Acá dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dios nos ve como lo que realmente ocurrió. Que cada uno de nosotros tomamos un camino individual. Y muchos dirán, bueno, la verdad que
es lo que quiero, yo quiero elegir mi propio destino. Y más, no solamente muchos quieren, muchos proponen que así sea. Sé vos mismo, toma tu decisión. A veces, olvídate un poco de lo que te rodea, valórate, toma una decisión, decidí tu vida, tu camino. Sin embargo, Dios dice, cuidado con esas decisiones que forman parte de la plena libertad, cuando los caminos no tienen a Dios presente. Si los caminos que has elegido no contemplan a Dios, en algún momento te vas a cansar, porque el camino es un camino de descarriados. Te cansas, perdes el rumbo, te agotas. Y cuando llega esa crisis de agotamiento es como que te tirás, y si nadie te levanta ahí te quedas. Y eso es lo que Dios dice, cada uno tomó su camino. Pero dice, ¿por qué dice pero? Porque sabe que las consecuencias de que cada uno hayamos elegido un camino que no tiene en cuenta a Dios, es un camino que cansa. Dice, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué tiene que ver ahí? Él es Jesús. ¿Qué tiene que ver el pecado? Bueno, la Biblia dice que lo que causa es un camino consecuencia del pecado. Un camino consecuencia del pecado es aquel camino que yo elijo en plena libertad, pero no tiene a Dios presente. Y Dios dice, eso te va a agotar. Esos caminos son equivocados. Cuando nuestro objetivo no tiene en cuenta a Dios, va a llegar la crisis, va a llegar el cansancio. Y acá viene la figura del pastor, que él viene, toma a la oveja que está cansada y la pone sobre sus hombros. Y te queremos decir que eso es lo que quiere hacer el Señor contigo. Si has elegido un camino que no lo tiene al presente y que te ha llegado y que te ha llevado a cierta crisis, a cierto cansancio, soledad, no hay un norte claro en tu vida, todo lo que venga en el futuro es de gran incertidumbre, y mucho más en este tiempo donde lo que nos rodea es la enfermedad y la incertidumbre. Más que nunca el cansancio se nota en nuestras vidas, y más que nunca este es el momento para que Él te dé descanso. ¿El descanso de qué? De sus hombros, el descanso del perdón. Porque cuando acá leemos que Jehová, Dios, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, es que el que no pecó tuvo que cargar tu pecado y mi pecado. Todo aquello que dio origen a los caminos que traen cansancio, que es el pecado, dice que Él lo cargó. ¿En dónde? En la cruz. Él muere en la cruz para pagar las consecuencias de tus pecados y de mis pecados, de todos los caminos equivocados, de todos aquellos que no han tenido en cuenta a Dios, que no hemos tenido en cuenta a Dios. Esos pecados Él los llevó, dice la Biblia, los cargó en Jesús. ¿Dónde los cargó? Eso es en la misma cruz. Cuando Él muere en la cruz es como que la carga, la consecuencia en Él. Y por eso Él muere, porque tenía que pagar, tenía que ser un sacrificio que dé solución a la consecuencia del pecado. Y ese es el perdón. Y por eso el pastor, cuando llega a la oveja que está perdida en el suelo, la pone sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque necesita descanso. Y yo estoy convencido que necesitas descanso. Porque el pecado cansa, el pecado abruma. Los caminos equivocados sin Dios traen conflictos. Y necesitas un camino que tenga un rumbo cierto, que no es nosotros, no es la iglesia. No somos aquellos que hablamos y que predicamos. Ese rumbo cierto es el mismo Señor. Pero este pastor de esta historia que cuenta el Señor hace dos cosas. Busca hasta encontrarla, y cuando encuentra a la oveja agotada la pone sobre sus hombros. Pero hay una cosa que dice que cuando llega a su casa dice algo. Nos tenemos que imaginar la escena del pastor trayendo a la oveja sobre sus hombros, tal vez herida, cansada, y va entrando a la ciudad y va llegando a su casa. ¿Por qué? Porque cuando una oveja se perdía, no era un problema solamente del pastor, era un problema del pastor, de su casa, de sus amigos, de los vecinos. ¿Por qué? Porque una oveja perdida era un drama. Y para Dios, que te pierdas es un drama. Es un problema que no tiene solución, perdido, sin que Él acuda
y sin que Él te ponga en los hombros. Entonces dice este verso 6, que cuando llega a su casa llama a los familiares, a los vecinos y les dice: alégrense conmigo. ¿Por qué? Porque esta mi oveja que se había perdido la he encontrado. ¿Cómo dice él? No dice la oveja que se había perdido, dice mi oveja. Porque Él vino a buscarte individualmente y quiere que seas una oveja suya. Él quiere identificarte como mi oveja, que seamos parte de su ganado, de su oveja. Y aquel día hubo gozo porque mi oveja, dijo el pastor, la encontré. Y todos se gozaron. ¿Sabes que cuando permitís que el Señor te ponga sobre sus hombros, eso es que perdone tus pecados, le producís gozo, una alegría? Dice que cuando alguien acepta al Señor como su Salvador, hay gozo en los cielos, gozo en la tierra, gozo en la iglesia. ¿Por qué? Porque una persona perdida, una persona agotada, una persona derribada, alcanzó el descanso en los hombros del Señor, son los hombros del perdón. Y yo quisiera que hoy vayas al Señor Jesús, allá donde estás, en el camino, donde te ha encontrado la pandemia o donde estés en algún momento, y le digas: Señor, estoy cansado. Elegí mis caminos, pero no te contemplaron. Y sé que este problema fue el pecado que me hizo equivocar. Y sé que en la cruz has muerto para que mis pecados tengan perdón. Que el sacrificio tuyo en la cruz fueron por mis pecados, por nuestros pecados, y no por los del Señor. Señor, toma mis pecados, perdóname, te pido que me salves. ¿Qué es eso? Te pido que me salves. Señor, considérame una oveja tuya. Quiero que me digas mi oveja también. Quiero que seas mi Salvador, mi Señor. Quiero formar parte de este rebaño tuyo. Quiero que me pongas sobre tus hombros y me salves. ¿Se lo vas a decir? Sí, decíselo. Él te busca. Y cuando te encuentra te dice: permitime que te pongas sobre mis hombros, permitime que te perdones. ¿Le vas a decir que no? Decirle que sí. Decirle al único que te puede perdonar, al único hombro que te puede dar descanso, que es el del Señor. No es el nuestro, es el del Señor. Que el Señor tenga el gozo hoy de que no solamente te buscó, no solamente te salvó, sino que ya puede llamarte por tu nombre como una oveja suya. Deja que el Señor te salve. Permitile que Él lo haga. Tienes que pedírselo. Así donde estás, decirle: Señor, sálvame. Quiero ser tu oveja. Y si lo haces, te salvará. Y hoy formarás parte del hermoso rebaño de aquellos que aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Que Dios bendiga esta historia bíblica, palabra de Dios, que la bendiga en tu vida y que sea para eterna felicidad. Amén.